Marido llamó la esposa basura enfrente de todos en el juicio. Pero cuando ella tomó el micrófono, el cielo de Ciudad de México amanecía gris ese martes de octubre, como si las nubes supieran lo que estaba por suceder en el juzgado familiar número 12 de la colonia Doctores. Elena Martínez caminaba por los pasillos de mármol desgastado del edificio, sus tacones resonando con un eco que parecía amplificar los latidos acelerados de su corazón. Las paredes color crema, manchadas por años de humedad y negligencia, parecían cerrarse sobre ella con cada paso que daba hacia la sala donde se definiría su futuro. Llevaba puesto su único traje formal que aún le quedaba bien, un conjunto azul marino que había comprado hace 5 años para la graduación de su hijo mayor, Alejandro. Las mangas estaban ligeramente desgastadas en los puños, y había tenido que coser un botón la noche anterior con manos temblorosas. Iluminada apenas por la luz amarillenta de la lámpara de su pequeño departamento en la colonia Narvarte. «Mamá, ¿estás segura de que no quieres que entre contigo?», le había preguntado Sofía, su hija de 16 años, esa mañana mientras Elena se aplicaba el único lápiz labial que le quedaba, un tono rosa pálido que había perdido su brillo hace tiempo. «No, mi amor. Es mejor que vayas a la escuela. Tu hermano también tiene clases en la universidad», había respondido Elena, tratando de sonar más tranquila de lo que se sentía. «Esto se resolverá rápido». Pero nada había sido rápido en los últimos 8 meses. Desde que Roberto la había echado de la casa familiar en Las Lomas, alegando que era una mantenida inútil que no aportaba nada económicamente al hogar, Elena había tenido que luchar cada día para mantenerse a flote. El departamento de 2 recámaras que había encontrado costaba la mitad de sus escasos ahorros cada mes, y el resto se iba en comida, transporte y los gastos escolares de Sofía. Los recuerdos de su vida anterior parecían pertenecer a otra persona. La casa de 2 plantas con jardín, las vacaciones en Cancún cada verano, las cenas en restaurantes de Polanco los fines de semana. Todo eso había desaparecido cuando Roberto conoció a Vanessa, su secretaria de 28 años, y decidió que Elena ya no encajaba en la imagen de éxito que quería proyectar. 18 años, murmuró Elena para sí misma mientras subía las escaleras hacia el segundo piso. 18 años cuidando su casa, criando a sus hijos, apoyando su negocio. Se detuvo frente a un espejo empañado en el pasillo y se miró. A los 42 años, aún conservaba rasgos que una vez Roberto había llamado hermosos. Sus ojos cafés, aunque ahora rodeados de líneas de expresión que hablaban más de preocupación que de risa, seguían teniendo esa profundidad que había enamorado al joven empresario que conoció en la universidad. Su cabello castaño, que antes se arreglaba cada semana en el salón de belleza de la zona rosa, ahora lo llevaba recogido en un chongo sencillo que ella misma se hacía cada mañana. «Buenos días, señora Martínez», la saludó licenciado Hernández, su abogado de oficio, un hombre de unos 55 años con el cabello canoso y un traje que había visto mejores días. «¿Cómo se siente?». «Nerviosa», admitió Elena, ajustándose la correa de su bolsa de mano, una imitación de piel que había comprado en el tianguis de San Juan. «¿Cree que hoy se resuelva todo?». El licenciado Hernández la miró con una mezcla de compasión y realismo que Elena había aprendido a interpretar en los últimos meses. «Mire, señora, voy a ser honesto con usted. El licenciado Villarreal, el abogado de su esposo, es muy hábil. Viene preparado con documentos que muestran que usted no trabajó durante el matrimonio, y eso puede jugar en su contra para la pensión alimenticia. ¿Pero qué hay de todo lo que hice? De haber criado a los niños, de haber manejado la casa, de haber apoyado su negocio desde el principio». Elena sintió que la frustración que había estado conteniendo durante meses comenzaba a hervir en su pecho. «Legalmente, señora, eso es difícil de probar en términos económicos. Pero haremos nuestro mejor esfuerzo». Elena asintió, aunque sabía que el mejor esfuerzo de un abogado de oficio tenía limitaciones. No podía permitirse pagar un abogado privado, y Roberto lo sabía. Tenía todos los recursos de su lado, el mejor bufete de abogados de la ciudad, documentos perfectamente organizados, y sobre todo,
la ventaja de quien había controlado las finanzas familiares durante casi 2 décadas. Entraron juntos a la sala del juzgado. El espacio era pequeño y abarrotado, con bancas de madera que crujían bajo el peso de quienes se sentaban. Las ventanas altas dejaban entrar una luz pálida que se mezclaba con la iluminación fluorescente, creando sombras extrañas que bailaban en las paredes. El aire olía a papel viejo, café recalentado y la ansiedad de decenas de personas que habían pasado por ahí antes. Elena ocupó su lugar en la mesa del demandado, al lado de su abogado. Sus manos temblaron ligeramente cuando abrió la carpeta donde guardaba los pocos documentos que había podido reunir, fotografías de los niños cuando eran pequeños. Algunas cartas que Roberto le había escrito durante los primeros años de matrimonio y una libreta donde había anotado todos los gastos familiares que recordaba de los últimos años. La puerta se abrió con un chirrido, y Elena sintió que el aire se volvía más denso. Roberto entró como si fuera el dueño del lugar, vistiendo un traje gris carbón que Elena recordaba haberle ayudado a elegir para una junta importante el año anterior. Su cabello, ligeramente canoso en las sienes, estaba perfectamente peinado y llevaba los mancuernillas de oro que ella le había regalado en su 10º aniversario de bodas. Detrás de él venía el licenciado Villarreal, un hombre alto y delgado que cargaba un maletín de piel genuina y tenía la confianza de quien nunca había perdido un caso. Y finalmente, para sorpresa de Elena, entró Vanessa. La joven secretaria, ahora convertida en la nueva pareja de Roberto, llevaba un vestido negro que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Elena. Su maquillaje era impecable, su cabello rubio teñido caía en ondas perfectas sobre sus hombros y caminaba con la seguridad de quien sabía que había ganado. Elena sintió una punzada en el estómago. No esperaba que Vanessa viniera. Su presencia hacía todo más humillante, más real. Esta mujer que había conocido en las cenas de la empresa, que había sonreído dulcemente mientras Elena le ofrecía postre en su propia casa, ahora estaba ahí como testigo silencioso de su caída. «Buenos días, su señoría», saludó el licenciado Villarreal cuando el juez, un hombre mayor con barba gris y expresión severa, tomó su lugar en el estrado. «Buenos días. Procederemos con el caso Martínez contra Martínez, divorcio necesario con solicitud de pensión alimenticia», anunció el juez con voz monótona, como si fuera uno más de los cientos de casos que había visto ese año. Elena observó a Roberto mientras él se acomodaba en su silla. Durante 18 años, había conocido cada expresión de su rostro, cada gesto, cada manía. Sabía que cuando se tocaba la corbata de esa manera estaba nervioso, aunque tratara de disimularlo. Sabía que cuando fruncía ligeramente el ceño derecho estaba concentrándose en algo importante. Y sabía, por la forma en que evitaba mirarla directamente, que una parte de él se sentía culpable por lo que estaba haciendo. Pero esa parte culpable estaba enterrada bajo capas de justificación, ambición y la emoción de su nueva vida. Elena lo conocía lo suficiente para saber que Roberto había llegado a convencerse de que ella realmente era un obstáculo en su camino hacia el éxito. «Licenciado Villarreal, puede comenzar con su alegato inicial», indicó el juez. El abogado de Roberto se puso de pie con elegancia teatral. Tenía una presencia imponente que llenaba la sala, y Elena se dio cuenta de inmediato de la diferencia entre un profesional de primer nivel y su abogado de oficio. «Su señoría, honorable juez, estamos aquí para resolver un caso que, aunque lamentable en términos personales, es bastante claro en términos legales», comenzó Villarreal con voz firme y clara. «Mi cliente, el señor Roberto Martínez, ha sido el único proveedor económico de esta familia durante 18 años. Él construyó un negocio próspero, pagó todas las cuentas, mantuvo el hogar y permitió que la señora Elena viviera cómodamente sin la necesidad de trabajar». Elena sintió que cada palabra era como una bofetada. La forma en que Villarreal describía su vida hacía que sus años de dedicación sonaran como vagancia, como si hubiera sido una carga en lugar de un pilar fundamental de la familia. Sin embargo, continuó el abogado, el matrimonio se deterioró debido a incompatibilidades irreconciliables. Mi cliente intentó salvar la relación,
pero la señora Elena se volvió cada vez más demandante, más conflictiva, y finalmente, más destructiva para el ambiente familiar. Eso es mentira. Elena se incorporó a medias en su silla, pero su abogado la tomó del brazo suavemente para que se sentara. Señora, por favor mantenga el orden, le advirtió el juez sin levantar la vista de sus documentos. Villarreal sonrió ligeramente, como si la reacción de Elena confirmara sus palabras. Como pueden ver, su señoría, la actitud hostil persiste. Mi cliente ha documentado múltiples incidentes donde la señora Elena mostró comportamiento irracional, ataques de ira y una negativa constante a contribuir económicamente al hogar. Elena sentía que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Las palabras de Villarreal pintaban una imagen de ella que no reconocía, pero estaban dichas con tanta convicción que por un momento se preguntó si realmente había sido tan terrible como esposa. ¿Comportamiento irracional?, murmuró para sí misma, recordando las noches que había pasado despierta esperando a que Roberto llegara, oliendo a perfume que no era el suyo. ¿Ataques de ira?, siguió pensando, recordando las veces que había alzado la voz cuando encontraba mensajes de texto sospechosos en el teléfono de su esposo. ¿Negativa a contribuir?, concluyó en su mente, pensando en los años que había dejado de lado su carrera como abogada para criar a Alejandro y Sofía, para estar disponible cuando Roberto la necesitaba en eventos de trabajo, para manejar todo lo relacionado con la casa y la familia. Por lo tanto, continuó Villarreal, su voz resonando en la sala silenciosa, mi cliente solicita el divorcio necesario por causal de conducta injuriosa y se opone categóricamente al pago de cualquier pensión alimenticia. Considerando que la señora Elena es una mujer joven, capaz de trabajar, y que durante el matrimonio no demostró interés alguno en contribuir económicamente al bienestar familiar. El licenciado Hernández se puso de pie para responder, pero Elena apenas podía escuchar sus palabras. Su mente estaba ocupada procesando la transformación de su vida en una narrativa legal fría y distorsionada. Todo lo que había sido, madre, esposa, compañera, soporte emocional, administradora del hogar, había sido reducido a mantenida y conflictiva. Miró hacia donde estaba Roberto y lo encontró observándola con una expresión que no había visto antes. No era el hombre que se había enamorado de ella en la universidad, ni siquiera el que se había vuelto frío y distante en los últimos años. Era un extraño que la miraba como si fuera efectivamente un obstáculo que había que remover de su camino. Su señoría, estaba diciendo el licenciado Hernández, mi clienta dedicó 18 años de su vida a apoyar la carrera y el bienestar de su esposo. Abandonó sus propias aspiraciones profesionales para criar a los hijos de ambos y mantener un hogar estable que permitiera al señor Martínez concentrarse en su negocio. ¿Tiene documentación que compruebe los aportes económicos de su clienta al patrimonio familiar?, preguntó el juez con tono impaciente. Su señoría, el aporte de mi clienta fue de naturaleza doméstica y maternal, lo cual, licenciado, necesito documentos, no argumentos sentimentales, lo interrumpió el juez. ¿Hay evidencia de que la señora Elena haya trabajado, ahorrado o contribuido económicamente durante el matrimonio? Elena vio cómo su abogado se quedaba sin palabras. La realidad legal era implacable, ella no tenía nóminas, no tenía cuentas bancarias a su nombre, no tenía propiedades. En términos legales, no había existido económicamente durante 18 años. No, su señoría, admitió finalmente Hernández. Muy bien. Licenciado Villarreal, ¿tiene testigos o documentación adicional? Sí, su señoría. Tengo aquí los estados financieros de la empresa del señor Martínez que muestran que él ha sido el único generador de ingresos. También tengo testimonios de empleados que pueden atestiguar sobre el comportamiento problemático de la señora Elena durante eventos sociales de la empresa. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Roberto había estado planeando esto durante meses, tal vez años. Había construido cuidadosamente un caso legal que la dejaba sin defensas, sin dignidad y sin futuro. ¿Desea la defensa presentar algún testimonio o evidencia?, preguntó el juez.
El licenciado Hernández miró a Elena con impotencia. Ambos sabían que no tenían nada que pudiera competir con la maquinaria legal que Roberto había puesto en marcha. Su señoría, solicitamos que se considere la jurisprudencia sobre pensiones compensatorias por años de matrimonio y, licenciado, lo interrumpió Villarreal con tono condescendiente, la jurisprudencia es clara. Sin aportes económicos comprobables, sin discapacidad que impida trabajar y considerando la edad de la señora Elena, no hay bases para una pensión alimenticia. Elena sentía que estaba en una pesadilla de la cual no podía despertar. Todo su mundo se estaba desmoronando frente a sus ojos y no tenía las herramientas para defenderlo. Además, continuó Villarreal, claramente disfrutando su ventaja, mi cliente está dispuesto a ser generoso. Propone un acuerdo donde la señora Elena reciba una suma única equivalente a 6 meses de gastos básicos, con la condición de que renuncie a cualquier reclamación futura sobre el patrimonio familiar o pensión alimenticia. ¿6 meses? Elena no pudo contenerse. ¿6 meses por 18 años? Roberto finalmente habló, y su voz tenía un tono frío que Elena nunca había escuchado antes. Elena, deberías estar agradecida. No tienes derecho a nada. Durante todos estos años fuiste, se detuvo, miró alrededor de la sala, y luego continuó con crueldad calculada, fuiste basura. Una carga inútil que no aportó absolutamente nada de valor a nuestro matrimonio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que el mundo se detenía. Las palabras de Roberto resonaron en la sala como un eco que parecía multiplicarse y golpearla desde todos los ángulos. Basura. La había llamado basura. Frente al juez, frente a los abogados, frente a Vanessa, frente a cualquiera que estuviera presente. Elena miró alrededor de la sala. El juez había levantado las cejas, claramente sorprendido por la crudeza del comentario. El licenciado Hernández tenía la boca abierta. Incluso Villarreal parecía incómodo con las palabras de su cliente. ¿Y Vanessa? Vanessa tenía una pequeña sonrisa de satisfacción que confirmaba que esto había sido planeado, que había sido parte de la estrategia para humillar completamente a Elena. Pero algo estaba cambiando dentro de Elena. La palabra basura había sido como una cachetada que la despertó de meses de tristeza, autocompasión y aceptación pasiva de su destino. De repente, recordó quién había sido antes de convertirse en la esposa de Roberto Martínez. Recordó a la joven estudiante de Derecho que había terminado entre los primeros lugares de su generación. Recordó a la mujer que había ayudado a Roberto a estructurar legalmente su primera empresa, que había revisado contratos sin cobrar un peso porque creía en su futuro juntos. Recordó a la madre que había manejado crisis familiares, problemas escolares de los niños, emergencias médicas y cientos de situaciones complejas con inteligencia y determinación. Elena se puso de pie lentamente. Sus piernas temblaban, pero había una nueva fuerza en su postura que no había estado ahí minutos antes. Su señoría, dijo con voz que comenzó temblorosa pero se fue fortaleciendo con cada palabra, ¿puedo dirigirme al tribunal? El juez la miró con curiosidad. En todos sus años de experiencia, había visto muchas reacciones a insultos en su sala, pero algo en la compostura de Elena le llamó la atención. Señora, tiene derecho a hablar en su defensa. Elena caminó hacia el micrófono que estaba en el centro de la sala. Cada paso que daba era como recuperar una parte de sí misma que había perdido gradualmente durante años de matrimonio. Cuando llegó al micrófono, se volteó para mirar directamente a Roberto. Sus ojos se encontraron por primera vez en meses, y Roberto debe haber visto algo diferente en la mirada de Elena, porque su expresión de satisfacción comenzó a cambiar por una de incertidumbre. Elena tomó el micrófono con manos que ya no temblaban. Había llegado el momento de hablar. Había llegado el momento de que la basura les mostrara a todos de que estaba realmente hecha. Elena ajustó el micrófono con manos que habían dejado de temblar. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes y el ruido distante del tráfico en la avenida Doctores. Todos los ojos estaban puestos en ella,
el juez con curiosidad profesional, los abogados con expectativa, Vanessa con una mezcla de nerviosismo y desprecio. Y Roberto con una expresión que comenzaba a mostrar las primeras grietas de incertidumbre. Su señoría, comenzó Elena, su voz clara y firme resonando en la pequeña sala, acabo de ser llamada basura por el hombre con quien compartí 18 años de mi vida, por el padre de mis 2 hijos. Por la persona que una vez juró amarme y respetarme hasta que la muerte nos separara. Hizo una pausa, respiró profundamente, y continuó, ¿y sabe qué, su señoría? Tal vez él tenga razón. Tal vez sí he sido basura durante todos estos años. Pero no de la manera que él piensa. Roberto se removió incómodo en su silla. Esta no era la Elena sumisa y derrotada que había esperado encontrar ese día. He sido basura porque permití que me convenciera de que abandonar mi carrera como abogada era lo mejor para la familia. Fui basura porque acepté que mi título universitario, obtenido con honores, se empolvara en un cajón mientras yo me convertía en lo que él necesitaba que fuera, una esposa decorativa, una madre perfecta. Una anfitriona impecable para sus eventos de negocios. Elena volteó hacia la mesa donde estaba Roberto y su abogado. Fui basura, señor Villarreal, porque durante los primeros 5 años de matrimonio, trabajé sin cobrar revisando cada contrato de la empresa de mi esposo. Porque estructuré legalmente su primer negocio, porque investigué regulaciones, porque me quedé despierta hasta las 3 de la mañana ayudándolo a preparar presentaciones para inversionistas. Pero como no recibí un salario por eso, como no tengo un recibo que lo compruebe, según la ley no existe. El licenciado Villarreal comenzó a verse incómodo. Claramente no había esperado que Elena tuviera conocimientos legales o que pudiera articular una defensa coherente. Fui basura, continuó Elena, su voz ganando intensidad, porque cuando nació Alejandro, nuestro primer hijo, acepté que mi papel era criarlo mientras Roberto se concentraba en hacer crecer el negocio. Fui basura porque no protesté cuando él llegaba a casa a las 10 de la noche, cenaba lo que yo había preparado, jugaba 5 minutos con el niño, y se iba a dormir mientras yo me quedaba despierta amamantando. Cambiando pañales, consolando llantos. Elena caminó unos pasos hacia el centro de la sala, ahora completamente dueña de su espacio. ¿Saben cuánto cuesta una niñera de tiempo completo en Ciudad de México, su señoría? Entre 8 y 12 mil pesos mensuales. Yo hice ese trabajo durante 18 años sin recibir un peso. Son más de 2 millones de pesos en servicios de cuidado infantil que mi esposo se ahorró gracias a mi trabajo. El juez había dejado de escribir y ahora la escuchaba con atención completa. ¿Saben cuánto cobra una administradora doméstica? Una persona que maneja las cuentas de la casa, coordina reparaciones, supervisa empleadas, planifica comidas, mantiene inventarios, organiza la logística familiar. Entre 6 y 10 mil pesos mensuales. Yo hice ese trabajo durante 18 años. Son más de 1,5 millones de pesos adicionales. Roberto se inclinó hacia su abogado y le susurró algo al oído. Villarreal asintió nerviosamente. ¿Y saben cuánto cobra una asistente personal que maneja la agenda social de un ejecutivo, organiza eventos, mantiene relaciones públicas, coordina viajes familiares? Entre 8 y 15 mil pesos mensuales, dependiendo del nivel de responsabilidad. Yo coordiné cenas de negocios para 30 personas en mi casa, organicé las vacaciones familiares, mantuve las relaciones con clientes importantes, fui la cara amable de Roberto Martínez en docenas de eventos sociales. Elena se volteó completamente hacia Roberto, así que tienes razón, Roberto. Fui basura. Fui basura porque trabajé como niñera, administradora, asistente personal, contadora, relacionista pública, cocinera y psicóloga familiar durante 18 años, y lo hice gratis. Fui tan basura que te ahorré aproximadamente 4 millones de pesos en salarios que habrías tenido que pagar si hubieras contratado profesionales para hacer todo lo que yo hacía. Un murmullo se extendió por la sala. Incluso algunas personas que habían entrado para otros casos se habían quedado escuchando. ¿Pero saben qué tipo de basura fui realmente?
Elena regresó al micrófono, su voz ahora cargada de una emoción que había estado reprimiendo durante meses. Fui la basura que se despertaba a las 5 de la mañana cuando Sofía tenía fiebre para llevarla al hospital, mientras tú seguías durmiendo porque tenías una junta importante al día siguiente. Fui la basura que manejó sola la crisis cuando Alejandro fue suspendido en la escuela por pelear, porque tú estabas muy ocupado para lidiar con esos problemas. Roberto intentó interrumpir. Elena, estás exagerando, no. Elena levantó la voz por primera vez en años. No me interrumpas. Durante 18 años tú hablaste y yo escuché. Hoy es mi turno. El juez golpeó suavemente con su martillo. Señor Martínez, permanezca en silencio. Señora Martínez, continúe. Fui la basura que aguantó en silencio cuando empezaste a llegar tarde, oliendo a perfume que no era el mío. Fui la basura que fingió no ver los mensajes de texto que recibías a altas horas de la noche. Fui la basura que siguió manteniendo tu casa impecable, tu ropa limpia, tu comida preparada, mientras tú construías una relación con tu secretaria. Elena miró directamente a Vanessa, y hablo de ti, Vanessa. Porque tú sabías perfectamente que Roberto estaba casado cuando empezaste a trabajar para él. Tú cenaste en mi mesa, conociste a mis hijos, sonreíste mientras yo te ofrecía postre en mi propia casa, y todo el tiempo estabas planeando ocupar mi lugar. Vanessa se puso roja e intentó levantarse, pero Roberto la detuvo. Fui la basura que se enteró de su aventura no por una confesión honesta, no por una conversación de adultos sobre los problemas de nuestro matrimonio, sino porque Alejandro, mi hijo de 20 años, los vio besándose en el estacionamiento del centro comercial y tuvo que llegar a casa a contármelo llorando. Elena hizo una pausa, las lágrimas finalmente apareciendo en sus ojos, pero su voz se mantuvo firme. ¿Saben lo que es tener que consolar a tu propio hijo porque ha perdido el respeto por su padre? ¿Saben lo que es tener que explicarle a una adolescente de 16 años por qué papá ya no vive en casa, por qué tenemos que mudarnos a un departamento pequeño, por qué ya no puede seguir tomando sus clases de piano? Roberto bajó la mirada. Por primera vez en todo el proceso, parecía genuinamente incómodo. Pero la verdadera basura que fui, su señoría, fue permitir que me convenciera de que yo no valía nada. Fue aceptar durante meses que tal vez él tenía razón, que tal vez yo no había aportado nada de valor, que tal vez merecía ser desechada como un objeto que ya no servía. Elena se acercó más al micrófono, hasta hace 5 minutos, cuando me llamó basura frente a todos ustedes, y algo dentro de mí despertó. Algo que había estado dormido durante años, pero que nunca murió completamente. Se volteó hacia el juez. Su señoría, el licenciado Villarreal tiene razón en algo. Yo no tengo recibos de sueldo, no tengo cuentas bancarias con grandes cantidades, no tengo propiedades a mi nombre. Pero lo que sí tengo es memoria. Y lo que recuerdo es esto. Elena abrió la carpeta que había traído y sacó una fotografía antigua. Esta es una foto de Roberto y yo el día que fundamos legalmente su empresa. Yo tenía 24 años, él 26. Acabábamos de casarnos. Miren mi mano izquierda en la foto, su señoría. Estoy firmando los documentos de constitución de la empresa como socia fundadora. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Roberto palideció visiblemente. ¿Cómo?, murmuró Villarreal. Durante los primeros 2 años de la empresa, yo figuraba como socia al 50%. Trabajé sin salario porque era nuestra empresa, no su empresa. Revisé contratos, estructuré la operación legal, establecí los procedimientos administrativos. Todo está documentado en los archivos del Registro Público de Comercio. Elena miró directamente a Roberto. Cuando nació Alejandro, tú me convenciste de que simplificáramos la estructura legal de la empresa. Me dijiste que era mejor que yo me saliera como socia para evitar complicaciones fiscales y que nos concentráramos en ser una familia. Como confiaba en ti, como éramos esposos, firmé mi renuncia a la sociedad. Pero nunca firmé una renuncia a los derechos que había adquirido durante esos 2 años como socia fundadora.
El licenciado Villarreal estaba revisando frenéticamente sus documentos. Claramente esto no estaba en su información. Su señoría, continuó Elena, según el Código Civil, los bienes adquiridos durante el matrimonio bajo régimen de sociedad conyugal son propiedad de ambos cónyuges, independientemente de quien aparezca como titular legal. Y según el Código de Comercio, los derechos de un socio fundador no prescriben automáticamente por el hecho de retirarse formalmente de la sociedad. Especialmente cuando ese retiro se dio bajo circunstancias de confianza matrimonial. Elena abrió otra carpeta. También tengo aquí copias de todos los contratos que revisé durante los primeros 5 años de matrimonio. Contratos que llevan mis anotaciones, mis correcciones, mi análisis legal. Tengo emails que intercambié con clientes, con proveedores, con abogados externos. Tengo evidencia de que durante años fui una colaboradora activa e indispensable en la construcción de esa empresa. Roberto intentó interrumpir de nuevo. Elena, eso fue hace años, tú sabes que, silencio. Gritó Elena con una autoridad que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. 18 años de silencio fueron suficientes. Se dirigió de nuevo al juez, su señoría. Solicito que este caso se posponga para permitir una investigación completa de los archivos comerciales de la empresa constructora Martínez S.A.D.C.B. Solicito que se revisen los registros públicos de comercio desde el año 2006. Y solicito que se haga una auditoría del patrimonio familiar adquirido durante el matrimonio, incluyendo propiedades, inversiones y el valor actual de la empresa. El juez miraba alternadamente a Elena y a Roberto. La dinámica del caso había cambiado completamente en los últimos 10 minutos. Licenciado Villarreal, ¿tenía conocimiento de esta información? Villarreal estaba claramente fuera de balance. Su señoría, mi cliente me informó que la señora nunca había sido socia de la empresa. Mentira. Elena sacó más documentos de su carpeta. Aquí están las actas del Registro Público de Comercio. Aquí están las declaraciones fiscales de los primeros 2 años donde aparezco como socia. Y aquí, levantó una carpeta más gruesa, están las copias de todos los emails, contratos y documentos que demuestran mi participación activa en la empresa durante años. Roberto se veía cada vez más pálido. Vanessa lo miraba con una expresión que mezclaba confusión y alarma. ¿Dónde conseguiste todo eso?, le preguntó Roberto a Elena. Elena sonrió por primera vez en meses. ¿Sabes qué hice durante estos 8 meses mientras tú creías que me estaba deprimiendo en mi departamento pequeño? Estudié. Actualicé mis conocimientos legales. Visité archivos públicos. Contacté a antiguos clientes. Reconstruí 18 años de historia que tú pensabas que habían desaparecido. Se dirigió al juez. Su señoría, resulta que sí tengo derechos económicos sobre el patrimonio familiar. Resulta que sí hay documentación de mis aportes. Y resulta que mi esposo y su abogado vinieron aquí hoy pensando que podían humillarme porque creyeron que yo era realmente la mujer pasiva y derrotada en la que me había convertido. Elena regresó a su lugar en la mesa, pero antes de sentarse, se volteó una última vez hacia Roberto. Te equivocaste, Roberto. No soy basura. Nunca lo fui. Fui una mujer que te amó tanto que se perdió a sí misma en el proceso. Pero esa mujer acaba de recordar quién era antes de conocerte y quién puede volver a ser ahora que te conozco realmente. El juez golpeó con su martillo. Dada la nueva información presentada, decretó un receso de 2 horas para que ambas partes puedan revisar la documentación. La audiencia se reanudará a las 3 de la tarde. Mientras todos se levantaban y comenzaban a salir, Elena permaneció de pie junto a su mesa, organizando sus documentos. Su abogado de oficio la miraba con una mezcla de asombro y respeto. Señora Martínez, le dijo, ¿por qué no me había mostrado estos documentos antes? Elena lo miró con una sonrisa triste, porque hasta hace 20 minutos yo también creía que era basura. Roberto pasó junto a ella camino a la salida, y por un momento se detuvieron frente a frente.
Los ojos de ambos se encontraron, y en esa mirada había 18 años de historia, amor, complicidad, traición, dolor, y ahora, una especie de reconocimiento mutuo de que la mujer que él había desechado ya no existía. Elena, comenzó a decir Roberto. No, lo interrumpió ella suavemente. Ya tuviste 18 años para hablar. Ahora es mi turno de vivir. Roberto salió de la sala seguido por Vanessa, quien caminaba varios pasos detrás con una expresión de preocupación que no había tenido al entrar. Elena se quedó sola con su abogado, rodeada de documentos que representaban años de trabajo invisible, años de aportes no reconocidos, años de una vida que había estado ahí todo el tiempo, esperando a ser reclamada. Por primera vez en 8 meses, Elena Martínez se sintió como la abogada que había sido, como la mujer inteligente y capaz que había elegido convertirse en esposa y madre. Pero que nunca había dejado de existir completamente. La batalla apenas comenzaba, pero ella ya no era la misma persona que había entrado a esa sala esa mañana. La basura había despertado, y estaba lista para pelear. El receso de 2 horas se convirtió en una eternidad para todos los involucrados. Elena había salido del juzgado acompañada por su abogado, quien ahora la miraba con una mezcla de respeto y curiosidad profesional que no había mostrado antes. Caminaron hasta una pequeña cafetería en la calle Regina, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el ruido constante del tráfico capitalino. Señora Martínez, dijo el licenciado Hernández mientras removía el azúcar en su taza, necesito entender exactamente qué tenemos aquí. Estos documentos que me está mostrando podrían cambiar completamente el caso, pero también podrían complicarlo mucho más de lo que imaginamos. Elena extendió sobre la mesa de formica rayada una serie de fotografías, documentos notariales y carpetas llenas de correspondencia. Durante los últimos meses, mientras Roberto creía que ella se estaba hundiendo en la depresión, Elena había estado reconstruyendo meticulosamente la historia real de su matrimonio y de la empresa que habían construido juntos. Y mire, licenciado, Elena señaló una fotografía en blanco y negro. Esta foto fue tomada el 15 de marzo de 2006, el día que registramos la empresa. Yo tenía 24 años y acababa de recibir mi título de abogada. Roberto tenía una idea brillante para un negocio de construcción, pero no tenía los conocimientos legales ni el capital inicial necesario. El abogado examinó la fotografía con atención. En ella se veía a una Elena joven, radiante, firmando documentos oficiales al lado de un Roberto igualmente joven que la miraba con admiración genuina. El capital inicial de la empresa fueron mis ahorros, continuó Elena. 25,000 pesos que había ganado trabajando medio tiempo durante la universidad, más 15,000 que me prestó mi padre. Roberto puso la idea y el entusiasmo, pero yo puse el dinero y la estructura legal. Elena abrió otra carpeta, aquí están las actas constitutivas originales. Constructora Martínez S.A.D.C.B. fue fundada por Elena Rodríguez Martínez y Roberto Martínez González, cada uno con el 50% de las acciones. Durante los primeros 2 años, yo manejé toda la parte legal, administrativa y contable de la empresa, mientras Roberto se encargaba de conseguir clientes y supervisar las obras. El licenciado Hernández revisaba los documentos con creciente asombro. ¿Y cuándo cambió esta estructura societaria? En 2008, cuando nació Alejandro, Elena bebió un sorbo de su café, que ya se había enfriado. Roberto me convenció de que sería más fácil manejar la empresa si él aparecía como único propietario. Me dijo que así evitaríamos complicaciones fiscales y que yo podría concentrarme en cuidar al bebé. Como éramos esposos, como confiaba en él completamente, firmé mi renuncia a la sociedad. ¿Pero conservó algún documento de esa transacción? Elena sonrió con amargura. Ahí está el problema, licenciado. Roberto me dijo que era solo un trámite administrativo interno, que legalmente yo seguía teniendo los mismos derechos como su esposa. Nunca imaginé que años después usaría eso en mi contra. Elena abrió la carpeta más voluminosa, pero lo que Roberto no sabía es que yo guardé copias de todo. Cada contrato que revisé, cada email que envié,
cada documento que estructuré. Durante años seguí trabajando para la empresa, solo que sin aparecer oficialmente como socia. Los documentos que Elena extendió sobre la mesa contaban una historia fascinante. Email tras email mostraban su participación activa en decisiones comerciales importantes. Contratos con su letra y correcciones legales demostraban su trabajo intelectual. Correspondencia con clientes revelaba que muchos de ellos la conocían y respetaban como la otra mitad de Constructora Martínez. Mire este email de 2010, Elena señaló una impresión amarillenta. Es de nuestro cliente más importante, el Grupo Inmobiliaria del Valle. Le están escribiendo directamente a Roberto, pero dicen textualmente, por favor confirma con Elena los detalles del contrato antes de firmar. Sabemos que ella maneja la parte legal y queremos asegurarnos de que esté de acuerdo con los términos. El licenciado Hernández silbó suavemente, esto demuestra que usted era reconocida externamente como parte integral de la empresa, incluso después de renunciar formalmente a la sociedad. Exactamente. Y aquí hay más, Elena mostró otra serie de documentos. Declaraciones fiscales donde aparezco como colaboradora especializada, contratos donde firmo como asesora legal. Facturas de servicios profesionales que emitía la empresa por trabajos específicos entre 2009 y 2013. ¿Facturas? ¿Usted le cobraba a la empresa? Solo trabajos muy específicos, revisiones de contratos complejos, asesorías para expansiones del negocio. Roberto insistía en que tenía que ser formal, que la empresa necesitaba justificar fiscalmente los pagos por servicios profesionales. Fueron pagos simbólicos, mucho menos de lo que habría cobrado cualquier despacho externo, pero están documentados. Elena abrió otra sección de documentos, y después están las propiedades. La Casa de las Lomas se compró en 2011 con ganancias de la empresa. El contrato de compraventa está a nombre de Roberto, pero el enganche salió de una cuenta bancaria que manejábamos conjuntamente, donde se depositaban tanto las ganancias de la empresa como los ingresos que yo generaba ocasionalmente. ¿Tiene estados de cuenta de esa época? Tengo copias de 5 años de estados de cuenta, Elena sonrió con satisfacción. Roberto siempre fue descuidado con los papeles. Yo era la que organizaba los archivos familiares. Cuando me echó de la casa, obviamente no se preocupó por revisar qué documentos me había llevado. El licenciado Hernández se reclinó en su silla, procesando la magnitud de la información. Señora Martínez, lo que usted tiene aquí no es solo una demanda de pensión alimenticia. Esto podría ser una demanda de reconocimiento de derechos societarios, división de bienes conyugales y posiblemente incluso una demanda por daños y perjuicios. Lo sé, Elena guardó cuidadosamente los documentos. Por eso necesito que me diga honestamente, ¿está preparado para manejar un caso de esta magnitud o necesito buscar otro abogado? La pregunta era directa pero no ofensiva. Ambos sabían que el caso había crecido mucho más allá de lo que cualquiera había anticipado. Señora, voy a ser honesto con usted. Este caso requiere recursos que mi oficina no tiene. Necesitamos peritos contables, investigadores, tal vez hasta un detective privado. Pero lo que usted ha descubierto es tan sólido que estoy seguro de que cualquier buen despacho tomaría el caso a base de contingencia. Elena asintió. Había estado esperando esta conversación. Ya contacté a algunos despachos. Tengo una cita mañana con el licenciado Patricia Fuentes, del despacho Fuentes y Asociados. Especialistas en Derecho Familiar y Comercial. Excelente elección. Pero, señora, ¿qué quiere hacer con la audiencia de esta tarde? Elena miró su reloj. Eran las 2:30 de la tarde. En media hora se reanudaría la audiencia, y Roberto probablemente había pasado las últimas 2 horas con su abogado tratando de encontrar una estrategia para contrarrestar las revelaciones de la mañana. Vamos a continuar. Quiero ver qué tan lejos está dispuesto a llegar Roberto para mantener su versión de la historia. Mientras tanto, en un restaurante de Polanco, Roberto estaba teniendo la conversación más difícil de su vida empresarial.
El licenciado Villarreal había ordenado una botella de vino tinto que apenas había tocado, demasiado concentrado en revisar documentos y hacer llamadas telefónicas para calmar sus nervios con alcohol. Roberto, necesito que me digas la verdad completa. Villarreal cerró su teléfono después de una larga conversación con su oficina. Mis investigadores acaban de confirmar que Elena aparece efectivamente en los registros públicos como socia fundadora de tu empresa. ¿Por qué carajo no me dijiste esto antes? Roberto se aflojó la corbata y bebió un trago largo de su whisky. La confianza arrogante que había mostrado en la mañana se había evaporado completamente. Porque fue hace muchos años, Villarreal. Pensé que no importaba. Elena renunció voluntariamente a la sociedad, firmó todos los papeles. Creí que eso la eliminaba completamente de cualquier derecho sobre la empresa. ¿Renunció voluntariamente? Roberto, necesito que me expliques exactamente qué pasó en esa transacción. Roberto se removió incómodo en su silla. Mira, cuando nació Alejandro, Elena estaba muy estresada tratando de manejar el bebé y los asuntos de la empresa al mismo tiempo. Yo le sugerí que sería mejor si ella se concentraba en ser madre y yo me hacía cargo completamente del negocio. ¿Le pagaste por su parte de la empresa? No era necesario. Éramos esposos, todo lo que era suyo era mío y viceversa. Villarreal se masajeó las sienes. Roberto, ¿tienes idea de lo que acabas de decirme? Legalmente, obligar a un socio a renunciar sin compensación, especialmente si ese socio es tu cónyuge y está en una posición de vulnerabilidad emocional por maternidad reciente, puede ser interpretado como coerción. No fue coerción, fue una decisión familiar. Para los tribunales no existe diferencia. Villarreal elevó la voz lo suficiente para que las mesas cercanas voltearan a verlos. Además, ella mostró documentación que demuestra que siguió trabajando para la empresa durante años después de su supuesta renuncia. Eso invalida completamente la renuncia original. Roberto pidió otro whisky. ¿Qué tan malo está esto? ¿Qué tan malo? Roberto, si Elena puede demostrar que fue coartada para renunciar a su parte de la empresa, y si puede probar que siguió contribuyendo significativamente al crecimiento del negocio durante años, podría tener derecho no solo a la mitad del valor actual de la empresa, sino también a una compensación por daños y perjuicios. La sangre se le fue del rostro a Roberto. ¿La mitad de la empresa? Esos son millones de pesos. Al menos 8 millones, según la última evaluación que me mostraste. Y eso sin contar propiedades, inversiones y otros bienes adquiridos durante el matrimonio. Roberto se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud del problema en el que se había metido. ¿Y Vanessa?, preguntó finalmente. Villarreal lo miró con desprecio apenas disimulado. ¿Vanessa? Roberto, Vanessa es lo de menos en este momento. Tu problema no es tu vida amorosa, tu problema es que podrías perder la mitad de todo lo que has construido durante 20 años. Pero Elena nunca fue tan agresiva. Nunca había mostrado esa faceta legal. Siempre fue complaciente, tranquila, pues la Elena complaciente y tranquila se murió esta mañana cuando la llamaste basura frente a medio juzgado. Villarreal cerró sus carpetas bruscamente. Lo que vimos hoy fue a una abogada profesional que había estado planeando esto durante meses. Y francamente, Roberto, se preparó mejor que nosotros. Villarreal se inclinó hacia adelante. Tengo que preguntarte algo, y necesito una respuesta honesta. ¿Hay algo más que no me hayas dicho? ¿Algún otro documento, alguna otra participación de Elena en el negocio, algún otro secreto que pueda explotar en mi cara esta tarde? Roberto pensó cuidadosamente. Durante años había logrado convencerse de que Elena había sido solo una esposa tradicional, que su participación en la empresa había sido mínima y fácilmente reemplazable. Pero las revelaciones de la mañana lo habían obligado a recordar cosas que había preferido olvidar. Puede haber algunos otros documentos, admitió finalmente. En los primeros años, Elena manejaba las relaciones con varios clientes importantes. Algunos de ellos la conocían mejor a ella que a mí. Y,
puede haber algunas decisiones de inversión donde ella tuvo participación significativa. ¿Qué tipo de decisiones de inversión? La compra del terreno donde ahora tenemos la bodega principal. La decisión de expandirnos a Guadalajara. El contrato con el gobierno del estado para el proyecto de vivienda social. Elena estuvo involucrada en las negociaciones de esos proyectos. Villarreal cerró los ojos y respiró profundamente. Roberto, esos proyectos representan probablemente el 60% del valor actual de tu empresa. ¿Entonces qué hacemos? Lo que deberíamos haber hecho desde el principio, tratar de llegar a un acuerdo. Porque si esto va a juicio completo, con toda la documentación que Elena tiene, podrías perder mucho más que dinero. Tu reputación empresarial, la confianza de tus clientes, posiblemente hasta investigaciones fiscales si resulta que hay irregularidades en cómo manejaste la salida de Elena de la empresa. Roberto se terminó su whisky de un trago. ¿Cuánto crees que podría costar un acuerdo? Honestamente, probablemente más de lo que querías pagar en pensión alimenticia para el resto de tu vida. A las 3:15 de la tarde, la sala del juzgado estaba más llena que en la mañana. La noticia de que había ocurrido algo dramático durante la primera parte de la audiencia se había extendido, y varios abogados de otros casos habían decidido quedarse para observar. Elena entró caminando con una confianza que no había tenido en años, cargando una maleta con ruedas llena de documentación adicional que había ido a buscar durante el receso. Roberto y Villarreal entraron unos minutos después, y era evidente que habían tenido una conversación difícil. Roberto se veía descompuesto, y Villarreal tenía la expresión tensa de un abogado que sabe que está en desventaja. Vanessa no había regresado. ¿Dónde está su acompañante de esta mañana, señor Martínez? Preguntó Elena con un tono casi casual mientras organizaba sus documentos. Eso no es relevante para este proceso, respondió Roberto sin mirarla. Ah, pero sí es relevante, Elena sonrió. Porque Vanessa González Ruiz, secretaria de Constructora Martínez S.A.D.C.B., aparece como beneficiaria en varias pólizas de seguro de vida que fueron modificadas durante 2023. Y también aparece como autorizada en 3 cuentas bancarias de la empresa que fueron abiertas en los últimos 2 años. Roberto palideció. Elena había estado muy ocupada durante esos 8 meses. Su señoría, continuó Elena cuando el juez tomó su lugar, durante el receso he tenido oportunidad de revisar información adicional que considero relevante para este caso. Solicito permiso para presentar evidencia adicional. Proceda, señora Martínez. Elena se puso de pie y caminó hacia el centro de la sala con la seguridad de una abogada experimentada. Su señoría. Este caso comenzó esta mañana como una simple demanda de divorcio con solicitud de pensión alimenticia. Sin embargo, la evidencia que he descubierto sugiere que estamos ante una situación mucho más compleja que involucra fraude conyugal, ocultación de bienes y posiblemente malversación de fondos empresariales. Villarreal se puso de pie inmediatamente. Objeción, su señoría. La señora Martínez está haciendo acusaciones sin fundamento legal. Licenciado Villarreal, lo interrumpió el juez, la señora Martínez tiene derecho a presentar su evidencia. Usted tendrá oportunidad de refutarla. Señora Martínez, continúe. Elena abrió su primera carpeta. Su señoría, presento como evidencia a 1 las actas constitutivas originales de Constructora Martínez S.A.D.C.B., donde aparezco como socia fundadora con el 50% de las acciones. Presento como evidencia a 2 los documentos de renuncia a la sociedad que firmé en 2008, bajo circunstancias que ahora reconozco como coercitivas. Elena caminó hacia la mesa del juez y entregó los documentos. Presento como evidencia a 3 más de 200 documentos que demuestran mi participación activa y continua en las operaciones de la empresa entre 2008 y 2020, incluyendo contratos que estructuré, correspondencia comercial que manejé, y decisiones estratégicas en las que participé. El juez revisaba los documentos con creciente interés. Licenciado Villarreal, ¿tenía conocimiento de esta información? Su señoría,
Mi cliente me informó que su esposa nunca había tenido participación significativa en la empresa. Eso no es cierto, Elena interrumpió. Y tengo pruebas de que el señor Martínez deliberadamente ocultó información relevante no solo a su abogado, sino también a las autoridades fiscales. Elena abrió otra carpeta. Presento como evidencia B1 estados de cuenta bancarios que demuestran transferencias irregulares de fondos de la empresa a cuentas personales del señor Martínez durante los últimos 3 años. Presento como evidencia B2 documentación que demuestra que la señorita Vanessa González ha recibido pagos de la empresa muy superiores a su salario declarado como secretaria. Roberto intentó levantarse. Elena, eso es, silencio. Elena se volteó hacia él con furia controlada. Ahora vas a escuchar cada palabra que tengo que decir, Roberto Martínez. Elena regresó al centro de la sala. Su señoría, presento como evidencia B3 las modificaciones a pólizas de seguro de vida realizadas en 2023, donde el señor Martínez cambió a su esposa como beneficiaria y puso en su lugar a la señorita González. Presento como evidencia B4 la documentación de compra de un departamento en la colonia Roma Norte en diciembre de 2023, adquirido con fondos de la empresa y puesto a nombre de la señorita González. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el juez había dejado de escribir y miraba los documentos con asombro. Presento como evidencia C1, Elena abrió una carpeta más grande, la evaluación actual de todos los bienes adquiridos durante nuestro matrimonio, incluyendo la empresa, propiedades, inversiones y cuentas bancarias. El patrimonio total asciende a aproximadamente 12 millones de pesos. Roberto se veía cada vez más pálido. Elena, ¿cómo conseguiste? ¿Cómo conseguí toda esta información? Elena sonrió con amargura. Muy fácil, Roberto. Durante 18 años yo manejé nuestros archivos familiares. Yo organizaba los documentos, yo guardaba las copias, yo mantenía los registros. Cuando me echaste de la casa, me llevé lo que legalmente me correspondía, copias de todos los documentos relacionados con nuestro matrimonio y nuestro patrimonio conjunto. Elena se acercó más a la mesa donde estaba Roberto, pero lo más interesante, su señoría, es la evidencia C2. Un reporte de investigación privada que documenta los movimientos y actividades del señor Martínez durante los últimos 2 años. Villarreal se puso de pie alarmado. Su señoría, contratar investigadores privados para espiar a un cónyuge es perfectamente legal cuando se hace para documentar adulterio y ocultación de bienes en un proceso de divorcio. Elena lo interrumpió. Y los resultados son bastante reveladores. Elena abrió la última carpeta. El señor Martínez ha estado manteniendo una relación extramarital con la señorita González desde al menos enero de 2022. Durante este tiempo, ha utilizado fondos de la empresa para pagar viajes, regalos y gastos personales de su amante. Ha abierto cuentas bancarias secretas donde ha estado desviando ganancias de la empresa. Y ha estado preparando deliberadamente este divorcio durante más de 1 año, transfiriendo bienes y modificando documentos legales para minimizar lo que tendría que pagarme en un eventual acuerdo. Roberto finalmente explotó. Basta, Elena. Esto es una venganza. Elena se volteó hacia él con una calma que era más intimidante que cualquier grito. No, Roberto. Esto es justicia. Durante meses me hiciste creer que era una esposa fracasada, una mujer sin valor, una carga inútil. Me hiciste sentir culpable por el fracaso de nuestro matrimonio. Me hiciste creer que no tenía derecho a nada después de 18 años de dedicación. Elena caminó hacia él, pero lo que realmente pasó es que tú decidiste cambiarme por un modelo más joven, y pensaste que podías hacerlo sin consecuencias económicas. Pensaste que podrías reescribir la historia, borrar mis contribuciones y quedarte con todo lo que construimos juntos. Se dirigió de nuevo al juez. Su señoría, no estoy aquí por venganza. Estoy aquí por justicia. No solo para mí, sino para mis hijos, que merecen saber que su madre no fue la fracasada que su padre les ha estado describiendo durante meses.
Elena regresó a su lugar. Solicito que se reconozcan mis derechos como socia fundadora de Constructora Martínez S.A.D.C.B. Solicito la división equitativa de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. Solicito una pensión compensatoria por los años que dediqué a apoyar la carrera de mi esposo en detrimento de la mía propia. Y solicito una investigación completa de las finanzas de la empresa para determinar si ha habido ocultación deliberada de bienes. El juez miró alternadamente a Elena y a Roberto. Licenciado Villarreal, ¿desea responder a estas acusaciones? Villarreal se veía completamente derrotado. Su señoría, solicito un receso para consultar con mi cliente sobre las implicaciones de esta nueva evidencia. No, dijo Elena firmemente. Ya tuvimos un receso. Ya tuvieron tiempo de prepararse. Ahora quiero escuchar qué tiene que decir Roberto Martínez sobre cada uno de estos documentos. El juez asintió. Señor Martínez, ¿reconoce la autenticidad de los documentos presentados por su esposa? Roberto miró a su abogado, quien le hizo una señal de que respondiera. Algunos de esos documentos pueden ser auténticos, pero el contexto, ¿algunos? Elena se puso de pie. Roberto, estos son documentos oficiales con sellos notariales, registros públicos, estados de cuenta bancarios con tu firma. No hay algunos. O son auténticos o no lo son. Roberto se quedó en silencio. Su señoría, continuó Elena, el silencio del señor Martínez confirma lo que hemos sabido todo el día, que él vino aquí preparado para una farsa legal, no para un proceso honesto de divorcio. Elena se acercó al micrófono una última vez. Hace unas horas, este hombre me llamó basura. Y durante un momento, después de meses de maltrato psicológico, casi llegué a creerle. Pero la basura, su señoría, no construye empresas. La basura no estructura contratos millonarios. La basura no cría hijos exitosos ni mantiene hogares estables durante 18 años. Elena miró directamente a Roberto. La única basura en esta sala, Roberto, es la mentira que has estado viviendo durante los últimos 2 años. La mentira de que puedes descartar a las personas cuando ya no te sirven. La mentira de que puedes reescribir la historia para que se ajuste a tu conveniencia. Se dirigió al juez. Su señoría, solicito que este caso se convierta en una demanda completa de reconocimiento de derechos societarios y división de bienes conyugales. Y solicito que se inicie una investigación por las irregularidades financieras que he documentado. El juez cerró sus carpetas. Dada la complejidad y seriedad de las acusaciones presentadas, decreto que este caso se traslade a un tribunal especializado en derecho comercial y familiar. Se programará una audiencia completa en un plazo no mayor a 30 días, donde ambas partes podrán presentar toda su evidencia y testimonios. Se dirigió a Roberto. Señor Martínez, le recomiendo encarecidamente que busque asesoría legal especializada y que coopere completamente con cualquier investigación que pueda resultar de este proceso. Se dirigió a Elena. Señora Martínez, su documentación será revisada por peritos independientes para verificar su autenticidad y relevancia legal. El juez se puso de pie. Se levanta la sesión. Mientras todos comenzaban a salir, Elena se quedó organizando sus documentos. Roberto se acercó a ella, y por primera vez en meses, su voz tenía un tono de respeto. Elena, ¿podemos hablar? Elena lo miró sin hostilidad, pero tampoco con la calidez que una vez había existido entre ellos. Roberto, hemos estado casados 18 años. Durante todo ese tiempo, cuando tú querías hablar, hablábamos. Cuando tú querías silencio, había silencio. Cuando tú querías que cambiara algo en mi vida, lo cambiaba. Elena cerró su maleta. Ahora, por primera vez en 18 años, las cosas van a ser como yo quiero que sean. Y lo que yo quiero es justicia, no conversación. Roberto asintió lentamente. Por primera vez, parecía entender completamente que la mujer que había conocido y controlado durante tanto tiempo ya no existía. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Con los niños? Elena se puso de pie y lo miró a los ojos. Los niños van a tener una madre de la que pueden estar orgullosos. Una madre que luchó por lo que era justo,
que no se dejó pisotear, que les enseñó que el respeto se gana y se defiende. Elena caminó hacia la salida, pero se detuvo en la puerta, y en cuanto a nosotros, Roberto, ya no hay un nosotros. Lo que había entre nosotros murió el día que decidiste que yo era desechable. Lo que queda ahora es un proceso legal, nada más. Elena salió del juzgado caminando erguida, con la dignidad recuperada y la certeza de que, sin importar lo que pasara en los próximos meses, nunca más permitiría que alguien la hiciera sentir como basura. El sol de la tarde iluminaba las calles de Ciudad de México con esa luz dorada que hace que todo parezca posible. Elena respiró profundamente el aire contaminado pero familiar de su ciudad y sonrió. Por primera vez en años, el futuro le pertenecía completamente a ella. 3 meses después del día que cambió su vida para siempre, Elena Martínez estaba sentada en la oficina del piso 15 de Torre Ejecutiva Polanco, mirando por la ventana el paisaje urbano que se extendía hasta perderse en el horizonte brumoso de la Ciudad de México. La oficina no era suya todavía, pero la licenciada Patricia Fuentes, su nueva abogada, le había ofrecido un escritorio temporal mientras se resolvía su caso y ella reconstruía su vida profesional. El sonido de su teléfono celular la sacó de sus pensamientos. Era Sofía, su hija. «Mamá, ¿ya viste las noticias?». Elena sonrió. Durante los últimos meses, había aprendido a reconocer el tono de emoción contenida en la voz de su hija de 16 años. «¿Qué noticias, mi amor?». «Y saliste en el Universal. Hay un artículo sobre tu caso». «Bueno, no mencionan nombres, pero hablan de la mujer que demandó a su exesposo por fraude conyugal y ganó el reconocimiento de sus derechos empresariales». «Mamá, eres famosa». Elena rió suavemente. La notoriedad no era algo que hubiera buscado, pero entendía que su caso había llamado la atención porque representaba algo más grande que una simple disputa matrimonial. «¿Cómo te sientes con todo esto, Sofía?». Hubo una pausa del otro lado de la línea. Durante los meses posteriores al juicio, Elena había sido muy cuidadosa de mantener conversaciones honestas pero apropiadas con sus hijos sobre lo que había pasado con su matrimonio. Al principio estaba confundida, «Mamá. Papá siempre había dicho que tú no trabajabas, que él era el que mantenía la familia. Pero ahora entiendo que eso no era cierto. Tu padre no es malo, Sofía. Simplemente, a veces las personas se pierden en sus propias narrativas. Durante años, él se convenció de que mi trabajo no tenía valor porque no recibía un salario formal por él. Pero eso no estaba bien, ¿verdad?». Elena miró por la ventana hacia los edificios de Polanco, donde había pasado tantas tardes en cenas de negocios acompañando a Roberto, sonriendo cortésmente mientras él recibía todo el crédito por éxitos que habían construido juntos. «No, mi amor. No estaba bien. Y lo más importante es que ahora tú y tu hermano entiendan que el trabajo de las mujeres tiene valor, sin importar si es remunerado tradicionalmente o no». Después de colgar con Sofía, Elena revisó sus emails. Su bandeja de entrada había cambiado dramáticamente en los últimos meses. Además de las comunicaciones legales relacionadas con su caso, ahora recibía consultas de otras mujeres en situaciones similares, invitaciones para hablar en conferencias sobre derechos de la mujer y ofertas de trabajo de varios despachos de abogados. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era la licenciada Fuentes. «Elena, tengo noticias. ¿Puedes venir a mi oficina?». 5 minutos después, Elena estaba sentada frente al escritorio de Patricia Fuentes, una mujer de 50 años con el cabello completamente canoso y una reputación impecable en derecho familiar y comercial. La oficina de Patricia estaba decorada con diplomas, reconocimientos y fotografías de casos exitosos que había ganado a lo largo de sus 25 años de carrera. «El juez dictó la sentencia final esta mañana», anunció Patricia sin preámbulos. «Ganaste todo, Elena. Absolutamente todo». Elena sintió que el corazón se le aceleraba, pero se mantuvo serena. «¿Qué significa todo?». Patricia abrió una carpeta gruesa,
el tribunal reconoció tus derechos como socia fundadora de Constructora Martínez. Se determinó que tu renuncia en 2008 fue obtenida bajo coerción y que tu trabajo posterior para la empresa invalidó completamente esa renuncia. Te corresponde el 50% del valor actual de la empresa, que según la evaluación más reciente son 4.8 millones de pesos. Elena asintió, procesando la información. Además, continuó Patricia, el tribunal ordenó la división equitativa de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. La casa de las lomas, las inversiones, las cuentas de ahorro, todo se divide al 50%. En total, estás recibiendo aproximadamente 7.2 millones de pesos en bienes y efectivo. ¿Y la pensión compensatoria? El juez la otorgó por un periodo de 5 años, considerando los años que dedicaste a apoyar la carrera de Roberto en detrimento de la tuya. Son 35,000 pesos mensuales durante 5 años. En total, más de 2 millones de pesos adicionales. Elena se reclinó en su silla, tratando de procesar que después de meses de incertidumbre económica, ahora tenía recursos suficientes para reconstruir completamente su vida. ¿Y las irregularidades financieras que documentamos? Patricia sonrió con satisfacción, esa fue la cereza en el pastel. El tribunal determinó que Roberto efectivamente había ocultado bienes y desviado fondos de la empresa para beneficiar a Vanessa. No solo tiene que devolver ese dinero, sino que también debe pagar una multa por fraude conyugal. Además, el caso se turnó a la autoridad fiscal para una investigación completa. Elena sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. La satisfacción era por la justicia obtenida, la tristeza era por lo que todo esto significaba sobre los últimos años de su matrimonio. ¿Cómo reaccionó Roberto? Su abogado me llamó esta mañana. Quieren apelar, pero francamente, Elena, la evidencia que presentaste era tan sólida que es muy difícil que una apelación prosperara. Creo que eventualmente van a aceptar la sentencia. Patricia cerró la carpeta, ¿hay algo más? He estado recibiendo llamadas de medios de comunicación. Tu caso ha generado mucho interés, especialmente entre organizaciones de derechos de la mujer. Hay una revista que quiere hacer un reportaje sobre mujeres que recuperaron su poder después del divorcio. Elena consideró la propuesta, ¿crees que sería útil para otras mujeres? Creo que tu historia podría inspirar a muchas mujeres que están en situaciones similares a la tuya. Mujeres que han sacrificado sus carreras por sus familias y que creen que no tienen derechos ni opciones. Esa tarde, Elena decidió visitar su antigua casa en Las Lomas. Según la sentencia, la casa se vendería y las ganancias se dividirían entre ella y Roberto, pero antes de que eso pasara, quería despedirse del lugar donde había pasado los años más intensos de su vida. Roberto estaba en la casa, empacando sus pertenencias. Cuando Elena entró, ambos se miraron con una mezcla de familiaridad y extrañeza. Habían sido extraños casados durante tantos años, y ahora eran extraños divorciados tratando de navegar una nueva realidad. Hola, Elena. Hola, Roberto. Caminaron por la casa en silencio durante unos minutos. Elena tocó las paredes, miró por las ventanas, recordó las miles de comidas familiares, las tardes ayudando a los niños con la tarea, las noches esperando a que Roberto llegara del trabajo. Nunca quise que terminara así, dijo Roberto finalmente. Elena se volteó hacia él. ¿Cómo querías que terminara, Roberto? No lo sé. Supongo que esperaba que fuera más amigable. Elena sonrió con tristeza. Habría sido amigable si me hubieras tratado con respeto desde el principio. Si hubieras reconocido mis contribuciones. Si hubieras sido honesto sobre Vanessa. Si no me hubieras hecho sentir como si yo fuera el problema en nuestro matrimonio. Roberto se sentó en el sofá donde había pasado tantas tardes viendo televisión mientras Elena preparaba la cena. Tienes razón. Me perdí en mi propia historia. Empecé a creer que yo había hecho todo solo, que tú no habías contribuido realmente. Fue más fácil pensar eso que admitir que quería un cambio en mi vida. ¿Por qué no pudiste simplemente ser honesto conmigo?
¿Por qué tuviste que hacerme creer que yo era una fracasada? Roberto se quedó pensando durante un largo momento, porque si admitía que tú habías sido una parte importante de nuestro éxito, tenía que admitir que dejarte era una decisión egoísta, no una necesidad. Era más fácil convencerme de que tú eras el problema. Elena asintió. Finalmente, después de meses de confusión y dolor, tenía la honestidad que había estado buscando. ¿Cómo están los niños contigo?, preguntó Roberto. Están bien. Confundidos, pero bien. Alejandro dice que está orgulloso de mí por no dejarme pisotear. Sofía está emocionada porque voy a empezar a trabajar de nuevo y dice que ahora tiene un mejor ejemplo de lo que puede ser una mujer. Roberto sonrió tristemente, siempre fuiste un buen ejemplo para ellos. Pero durante los últimos años no lo fui, Roberto. Me había convertido en una versión diminuta de mí misma. Los niños me veían como una mujer que dependía completamente de su esposo, que no tenía ambiciones propias, que no tenía poder sobre su propia vida. Elena caminó hacia la ventana que daba al jardín. Ahora me ven luchar por lo que es justo. Me ven reconstruir mi carrera. Me ven tomar decisiones sobre mi propio futuro. Eso es mejor para ellos que tener una madre resentida y disminuida. ¿Vas a regresar a trabajar como abogada? Elena se volteó hacia él. Sí. Patricia me ofreció un puesto en su despacho. Voy a especializarme en derecho familiar, específicamente en casos como el mío. Mujeres que necesitan recuperar sus derechos después de matrimonios donde sus contribuciones fueron minimizadas o ignoradas. Roberto asintió. Te va a ir bien. Siempre fuiste muy buena abogada. Gracias. Se quedaron en silencio durante unos minutos más, procesando el final de una era. ¿Eres feliz?, preguntó Roberto finalmente. Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Todavía no. Pero por primera vez en años, creo que la felicidad es posible. Durante tanto tiempo mi felicidad dependía de tu aprobación, de tu satisfacción con nuestro matrimonio, de tu éxito profesional. Ahora mi felicidad depende solo de mí. ¿Y Vanessa? Elena hizo la pregunta que había estado evitando. Roberto se veía incómodo. Eso se terminó hace 2 meses. Resulta que ella estaba más interesada en el dinero y el estatus que representaba estar conmigo que en mí como persona. Cuando se hizo claro que el divorcio iba a ser costoso y complicado, encontró a alguien más. Elena sintió una pizca de lástima por Roberto, pero también una confirmación de lo que había sospechado. Lo siento. No lo sientas. Fue una lección necesaria. Me ayudó a entender que lo que tenía contigo era real, y lo que tenía con ella era una fantasía. Elena recogió algunas fotografías familiares que quería conservar. Roberto, necesito que entiendas algo. No hice todo esto por venganza. Lo hice por justicia. Por mis hijos. Por mí. Y por todas las mujeres que están en situaciones similares y que necesitan saber que tienen opciones. Lo entiendo. Y, Elena, lo siento. Siento haberte llamado basura. Siento haber minimizado todo lo que hiciste por nuestra familia. Siento no haber tenido el valor de ser honesto contigo sobre lo que estaba sintiendo. Elena lo miró a los ojos y vio al hombre que había amado, pero también al extraño en el que se había convertido. Yo también lo siento, Roberto. Siento que nuestro matrimonio terminara así. Siento que no pudiéramos encontrar una manera de crecer juntos en lugar de separarnos. Siento que nuestros hijos tuvieran que ver todo esto. Elena caminó hacia la puerta, pero no siento haber luchado por lo que era justo. Y no siento haber recuperado mi voz. 6 meses después, Elena estaba sentada en un panel de discusión sobre mujeres y empoderamiento económico en el Hotel Presidente Intercontinental. A su lado estaban una empresaria que había fundado una compañía de tecnología después de su divorcio, una doctora que había regresado a ejercer después de 20 años de ser ama de casa, y una artista que había retomado su carrera después de criar a 4 hijos.
La moderadora, una periodista conocida por sus reportajes sobre temas de género, dirigió una pregunta específicamente a Elena, señora Martínez. Su caso ha sido citado en varios artículos sobre derechos de la mujer en el matrimonio. ¿Qué consejo le daría a una mujer que está en una situación similar a la que usted vivió? Elena se inclinó hacia el micrófono. Lo primero que les diría es que documenten todo. Guarden copias de todos los documentos importantes, mantengan registros de sus contribuciones al hogar y al patrimonio familiar, no importa que esas contribuciones no sean remuneradas de manera tradicional. Elena miró hacia el público, donde había aproximadamente 200 mujeres de diferentes edades, pero lo más importante es que nunca olviden quiénes son fuera de su papel como esposas y madres. Yo cometí el error de definirme completamente en relación a mi esposo y mis hijos. Cuando esa relación cambió, me quedé sin identidad propia. Una mujer en el público levantó la mano. ¿Cómo recuperó su confianza para enfrentar el proceso legal? Elena sonrió. Honestamente, fue cuando mi exesposo me llamó basura frente al juez. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, pero no de la manera que él esperaba. Se rompió la parte de mí que había aceptado ser menos de lo que era. De repente recordé que yo tenía un título universitario, que había construido una empresa, que había criado 2 hijos maravillosos, que había manejado crisis y desafíos complejos durante años. Elena hizo una pausa, la confianza no regresó de inmediato. Fue un proceso. Pero cada documento que encontraba, cada evidencia que reunía, cada paso que daba en el proceso legal, me recordaba que yo era mucho más que la mujer diminuida en la que me había convertido. Otra mujer preguntó, ¿cómo manejó la culpa? Muchas de nosotras nos sentimos culpables por destruir la familia cuando defendemos nuestros derechos. Esa culpa es real y es difícil, respondió Elena. Pero tuve que entender que yo no estaba destruyendo mi familia. Mi familia ya había sido destruida cuando mi esposo decidió que yo era desechable. Lo que yo estaba haciendo era proteger a mis hijos y enseñarles que las mujeres no deben aceptar ser tratadas sin respeto. Elena miró directamente a la mujer que había hecho la pregunta. Mis hijos ahora tienen una madre que lucha por la justicia, que se valora a sí misma, que tiene ambiciones y metas propias. Eso es mejor para ellos que tener una madre resentida que se sacrifica en silencio. Después del panel, Elena fue abordada por docenas de mujeres que querían contarle sus historias, pedirle consejos o simplemente agradecerle por hablar públicamente sobre su experiencia. Una mujer mayor se acercó a ella con lágrimas en los ojos. Tengo 55 años. Mi esposo me dejó hace 2 años después de 30 años de matrimonio. Me dijeron que era muy tarde para empezar de nuevo, que debería estar agradecida por lo poco que él me ofreció en el acuerdo. Después de escucharla hoy, creo que voy a buscar un abogado. Elena tomó las manos de la mujer. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu valor. Nunca es demasiado tarde para luchar por la justicia. Una mujer joven con un bebé en brazos se acercó tímidamente. Estoy casada hace 3 años. Mi esposo me dice que mi trabajo cuidando a nuestro hijo no tiene valor porque no genera ingresos. Después de escucharla, me doy cuenta de que eso no es cierto. Elena sonrió. Su trabajo tiene un valor económico real. Si usted no cuidara a su hijo, su esposo tendría que pagar por esos servicios. Documente todo lo que hace, mantenga registros, y nunca permita que nadie la haga sentir que su contribución no es importante. Esa noche, Elena regresó a su nuevo departamento en la colonia Condesa. Era más pequeño que la casa de las Lomas, pero era completamente suyo. Había decorado cada rincón según sus propios gustos, sin tener que consultar con nadie más. Las paredes estaban llenas de fotografías de sus hijos, de sus logros profesionales y de momentos que la hacían feliz. Sofía estaba en la cocina haciendo tarea mientras Alejandro, que ahora estaba en su último año de universidad, organizaba sus materiales para un proyecto. ¿Cómo estuvo el evento, mamá?, preguntó Sofía sin levantar la vista de su libro de matemáticas. Fue muy bueno. Conocí a muchas mujeres valientes que están reconstruyendo sus vidas.
Alejandro levantó la vista de su computadora. Mamá, tengo que decirte algo. Al principio, cuando todo esto empezó con papá, estaba enojado contigo. Pensaba que estabas siendo demasiado dura, que estabas exagerando. Elena se sentó en el sofá, preparándose para una conversación que había estado esperando. ¿Y ahora? Ahora entiendo que estabas luchando por nosotros también. Por enseñarnos que las relaciones deben estar basadas en respeto mutuo. Por mostrarnos que las mujeres no son objetos desechables. Por demostrar que nuestras madres, esposas, hermanas merecen ser valoradas por todo lo que aportan. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Eso era exactamente lo que esperaba que entendieran. Sofía cerró su libro. Mamá, en la escuela hay una chica cuya mamá está pasando por un divorcio difícil. Le conté tu historia y me pidió que le preguntara si podrías hablar con su mamá. Elena asintió, por supuesto. Dile que me puede llamar cuando quiera. Elena se recostó en su sofá, rodeada por sus hijos, en su propio espacio, con su futuro profesional asegurado y su dignidad recuperada. No había sido un camino fácil, pero había valido la pena cada momento de incertidumbre y dolor. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Martínez, vi su entrevista en la televisión esta mañana. Estoy en una situación similar a la suya. Mi esposo me dice que si me divorcio, me quedaré sin nada porque nunca he trabajado. Después de escucharla, creo que tal vez sí tengo opciones. ¿Podría recomendarme un abogado? Gracias por darme esperanza. María González Elena sonrió y inmediatamente comenzó a escribir una respuesta. Esta era exactamente la razón por la que había decidido hablar públicamente sobre su experiencia. Mientras escribía, recordó el momento en el juzgado cuando Roberto la había llamado basura. En ese momento, esas palabras habían sido como un despertar brutal. La habían forzado a recordar quién era realmente, no quién había permitido que la hicieran creer que era. Ahora, meses después, Elena entendía que a veces las palabras más crueles pueden ser el catalizador para los cambios más necesarios. Roberto había intentado destruirla con esa palabra, pero en lugar de eso, la había liberado. Elena terminó de responder el mensaje de María González, apagó su teléfono, y se quedó sentada en silencio durante unos minutos, escuchando los sonidos de sus hijos estudiando, el tráfico suave de la ciudad en la noche. Y el silencio satisfactorio de una vida que finalmente le pertenecía completamente. No era la vida que había planeado cuando se casó con Roberto hace tantos años. Pero era una vida auténtica, una vida donde ella tenía voz y voto, una vida donde sus contribuciones eran reconocidas y valoradas, una vida donde sus hijos la veían como un ejemplo de fortaleza y dignidad. Elena Martínez había dejado de ser basura el día que decidió recordar su verdadero valor. Y ahora, cada día, ayudaba a otras mujeres a hacer lo mismo. La historia había terminado donde debía terminar, con una mujer que había recuperado su poder, su voz y su futuro. Y con la certeza de que nunca más permitiría que nadie la hiciera sentir menos de lo que era. En la tranquilidad de su hogar, Elena sonrió. Mañana tendría otra consulta con una mujer que necesitaba ayuda legal. Pasado mañana daría una conferencia en una universidad sobre derechos de la mujer. La próxima semana comenzaría a trabajar en un caso similar al suyo. Su nueva vida estaba apenas comenzando, y esta vez sería completamente suya. ¿Qué te pareció la historia de Elena? ¿Conoces a alguna mujer que haya vivido una situación similar? Déjanos en los comentarios tu reflexión sobre esta poderosa historia de transformación y justicia. Si esta historia te inspiró o te hizo reflexionar sobre la importancia de valorar las contribuciones de las mujeres en el matrimonio y la familia, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más historias que te harán reflexionar sobre la vida, las relaciones y la importancia de nunca perder nuestra dignidad. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo historias que pueden cambiar perspectivas y tal vez, cambiar vidas.